Dios le bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para Dios. Seguimos glorificando el nombre de nuestro Dios. A eso hemos venido a este lugar. Vamos a meditar en una palabra muy conocida ya en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Mateo, capítulo 12, versículos del 27. Vamos a leer unos 3 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 12, versículos del 27 en adelante. ¿Tenemos todo, hermano? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dejemos hasta ahí la lectura. Además lo desarrollamos en el transcurso del sermón, inclinamos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida de los hermanos presentes esta tarde, por los que están a través de las redes sociales, los que están a través de este sonido. Que sea usted, Señor, hablando a su vida, bendiciéndola, Señor, edificando, Señor, con su palabra, de poder cada uno de mis hermanos. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bien, Jesús vino haciendo muchos milagros. Entre ellos está este que dice que fue traído a él un enfermo. Dice de que ese enfermo era ciego, mudo y estaba endemoniado. Y como Jesús iba echando fuera demonios por todos lados, no les pareció a los sacerdotes fariseos. Y como no les pareció, les decía los fariseos al pueblo de Israel o al pueblo judío que ese hombre echa fuera los demonios por Belzebú. Entonces ellos lo que sentían es celos de Jesús, celos de los seguidores que ellos tenían, que se habían vuelto a Jesús, porque Jesús hablaba con la verdad. Entonces por eso es que ellos hablaban así de Jesús. Usted y yo conocemos quién es Jesús, sabemos qué hizo, para qué vino a este mundo, y sabemos que Él merece toda la honra y toda la gloria. Pero a estos hombres no les importaba darle la gloria. ¿Por qué? Porque ellos querían escuchar para ellos su gloria. Ellos querían la reverencia de todo el pueblo. Pero cuando Jesús vino y arrastraba un montón de gente, no les pareció. Así es que por eso es que Jesús habla aquí sobre cómo hay un pecado imperdonable, y es la blasfemia del Espíritu Santo. Así es que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón, es una condenación que hay ahí. Por eso es que si ustedes se van allí atrás, adelantito en Marcos 3:29, ahí adelantito, veamos qué es lo que dice. Marcos 3:29 dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Ahí está bien claro. Entonces hay muchos
ejemplos bíblicos donde la blasfemia es castigada con la muerte. Y en el transcurso del sermón vamos a ir viendo cómo muchos blasfemaron. Incluso el apóstol Pablo era un gran perseguidor de cristianos. Él mismo lo confiesa cuando dice: siendo yo blasfemo. Él blasfemaba. Así que, como cristianos, es de tener ese cuidado de no blasfemar el nombre del Espíritu Santo. Porque no queremos caer en ese pecado eterno para condenación. Así que de eso vamos a meditar esta tarde, de cómo Jesús explica lo que es el pecado imperdonable. Algo que no tiene perdón. San Jesús quita los pecados del mundo, pero el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo es muerte. Por eso dice: es imperdonable. Así que de eso meditemos ahí. Versículo 27 dice así: si yo, dice, echo fuera los demonios por Belcebú, hablando de la sanidad en este ciego y mudo y endemoniado, dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Eso es hablándole a los fariseos, porque ellos lo que querían es decir que Jesús echaba fuera los demonios por los mismos demonios. Por eso es que Jesús les explica ahí, dice: porque cómo puede alguno, en el 29, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Eso es hablando de cómo Jesús tenía que primero limpiar la casa. Estábamos en el 27, aquí estamos en el 29, vamos al 28, dice: entonces dice: pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces lo que Jesús estaba diciéndole, que si por los demonios echaba fuera los demonios de las personas o limpiaba la casa de los demonios no duraría, estaría dividida. Eso es lo que le estaba diciendo. Por eso es que dice en el 27: ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jefes o vuestros jueces, dice ahí. ¿Por qué? Porque ellos van a juzgar que por quién han sido echados fuera los demonios. ¿Por qué? Porque casi nadie podía echar fuera demonios, a menos de los hechiceros, ¿verdad? Hicieran un hechizo y lo sacaran, pero era momentáneo. Y en estos tiempos igual, nadie puede sacarlo más en el nombre poderoso de Jesús. Entonces hay que luchar y hay que prepararte para echar fuera un demonio, porque nadie puede ir y le dicen a usted o a mí: mire, venga a sacar un demonio que tiene esta persona. Si usted y yo no nos preparamos, eso nos va a zarandear. Por eso que tiene un gran cuidado, y por eso es que dice Jesús aquí: pero si yo por el Espíritu de Dios, que es el único que puede echar fuera los demonios, echo fuera los demonios, dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, como Jesús puede hacerlo todo, Jesús limpia la casa de lo que haya dentro, sean demonios, sean potestades, principados o lo que sea. Jesús lo saca y no lo hace por él mismo, sino por el Espíritu de Dios. Entonces dice: ha llegado ciertamente a vosotros el reino de Dios, porque Él es el que limpia la casa. Porque antes de que un creyente crea en Jesús, la casa está sucia. Cuando viene y recibe a Cristo, la casa empieza a limpiarse. Pero ¿quién es el que la limpia? El poder del Espíritu Santo, que va obrando en aquel que ya creyó en Cristo Jesús. Amén. Que ha dado el espacio, el lugar en su casa, en su corazón, para que el Espíritu Santo haga la obra. Porque ¿quién más va a hacer la obra en el hombre? Nadie más. Por eso es que hay dos fuerzas con las que se lucha. Una es que hay que mantenerse firme en el poder del Espíritu,
Y la otra, ¿a quién se va a sacar? ¿Qué es la fuerza de las huestes espirituales de maldad? De los otros espíritus que andan en las regiones celestes, dice Efesios. Esos espíritus ahí andan en el aire. Son huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, andan en los aires y viendo a dónde se ven. Pero Jesús vino a lo contrario, a sacar esos espíritus que no hacen más que destruir la vida del hombre. Para eso vino Jesús, y por eso dice: y entonces si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando ya llegó a usted y a mí, a nuestros corazones, a nuestras vidas, el reino de Dios, nuestra casa ya está limpia. Nuestra casa tiene que ser diferente. Entonces, usted y yo, con el Espíritu Santo de Dios, ¿creen ustedes que podríamos blasfemar? ¿Qué creen ustedes? Que si ya tenemos el Espíritu Santo, ¿podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo? No. Claro que no podemos. Porque en nosotros habita un espíritu de poder de lo alto. El único que puede blasfemar en contra del Espíritu Santo es aquel que no ha creído. Aquel que no ha entrado en él el Espíritu de poder de Dios. Ese es el único. Y por eso los que se condenan de esa forma, blasfemando en contra del Espíritu Santo, son incrédulos. El creyente, si realmente ha creído, no habla nada. Es igual que lo de la salvación, si la pierde o no la pierde. Si realmente el Espíritu de Dios está en su vida y en la mía, y le ha reconocido con esa convicción de la fe, la salvación no la pierde. Pero si no ha creído, entonces la salvación nunca la ha tenido. ¿Y qué va a perder si no la ha tenido? Allí es el punto de que se pierde, no se pierde la salvación. Dijimos que Cristo no va a dar una cosa y se la va a quitar de nosotros. Entonces, si Él le ha dado su Espíritu a usted y a mí, Él no lo va a quitar. Porque usted y yo nos vamos a mantener firmes con el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Y por eso es que habla que nosotros tenemos un tesoro dentro de nosotros, en nuestro corazón, que es el Espíritu de Dios. Y en ese tesoro, más adelante, cuando estemos terminando, dice que de lo que tenemos dentro. ¿Por qué? Porque ese tesoro está en un cofre, y ese cofre es nuestro corazón. Que la boca habla de lo que tenemos ahí guardado. ¿Conocen los cofres? Muchos lo usan también para echar la ceniza de la mano. Y guardo como un tesoro la ceniza de mi querida esposa o mi madre. Pero lo que debemos realmente atesorar y guardar bien en nuestro corazón es el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que nunca debe de salir de nuestra vida si realmente nosotros le hemos conocido. Pero cuando no le han conocido, entonces ahí es donde ya empiezan a decir la salvación, si se pierde o no se pierde, a dudar. Pero usted y yo no debemos de dudar. La duda es Satanás. Por eso que el que está hablando aquí es Satanás. En los mismos fariseos, al decir de que Jesús, por mismo demonio o por Belcebú, echa fuera a los otros demonios. Y no puede ser así, ¿no? Porque Jesús no puede echar a sus hijos. Un padre no puede echar a sus hijos. El diablo no va a echar a sus demonios también, a sus hijos. Entonces, por eso Jesús les explica que una casa dividida no prevalece. Entonces, Jesús echa fuera a los demonios por el poder de Dios. Y por eso es que realmente allí ha venido el reino de Dios a nosotros. Eso es lo que dice el 28. Vamos al 29. Entonces, porque ¿cómo puede, dice, alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Entonces dijimos que primero Jesús lo que hace es atar al demonio que está en la vida de aquel que no ha creído, aquel que se pone a hablar otras cosas en vez de creer en Jesús. Pero Jesús viene y limpia ese terreno donde Él va a entrar, porque Jesús no puede habitar con otro espíritu maligno.
No puede vivir Satanás con Jesús. O está Jesús o está el diablo. Que las personas así son. Así debemos de ser nosotros. ¿Quién está con nosotros? Es Jesús. Y ese testimonio debemos de dar nosotros de que Jesús vive en nosotros. Entonces, por eso que Jesús es lo que hace, dice, poniendo como ejemplo allí, dice que cómo alguien va a entrar a robar estando un hombre fuerte ahí. ¿Quién es el hombre fuerte? Es Satanás, el que está dominando al mundo. Entonces, antes de meterse a esa casa, dice, o entrar en la casa del hombre fuerte, dice que primero, y saquear sus bienes, dice, si primero no le ama, no puede entrar porque el hombre fuerte lo destruye, lo hace pedazos o lo mata. Y dice, y entonces dice, podrá saquear su casa cuando ya lo ha atado, cuando Jesús ya ha destruido ese poder del maligno en la vida de ese hombre que no conoce de Cristo y que ahora le ha dado la oportunidad de entrar en su vida. Ahora Jesús va a limpiar. Y esa limpieza es la que usted y yo tenemos ya con Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces de eso está hablando primero antes de entrar a lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Ahora el versículo 30. El que no es conmigo, dice, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces los dos ejemplos que está poniendo ahí, de que el que no es conmigo es contra la mía. El que no es de Cristo es del diablo. Eso es lo que está diciendo. El que no es conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama o destruye. No le importa hacer el mal. ¿Por qué? Porque no tiene dentro de su corazón ese tesoro del poder que es la fe en Cristo Jesús. La fe es un tesoro que usted y yo debemos de guardar bien cerrados en nuestro corazón, así como guardamos las escrituras de la casa. Que nadie sepa dónde está. Es posible hasta las enterramos. Y allí no saben a ver dónde está. Entonces, usted y yo debemos de tener en nuestro corazón ese tesoro. Por eso que allá el apóstol Pablo dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Y cuál es el barro? Nosotros. Dentro de ese barro hay un tesoro, es Cristo Jesús. Y el barro va siendo moldeado como Él lo quiere hacer. Así que, por eso dice ahí, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 31. Por tanto, dice, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Entonces dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Veamos que sigue después. Más. Entonces lo que está diciendo es que la blasfemia contra Dios, contra Jesús, es perdonado, dice ahí, ¿verdad? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más, dice, la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ahí está. Entonces, y al final, ¿qué es una blasfemia? Blasfemia contra el Espíritu Santo quiere decir que usted se pone a hablar o a maldecir cosas en contra del Espíritu Santo. Por eso la palabra nos dice allá en Santiago capítulo 3 de que el hombre no debería de maldecir. Vamos a esa cita allá en Santiago para que no. Santiago capítulo 3 versículo 9, del 9 al 12, ya casi al final de la Biblia, después de Hebreos. Santiago 3, 9. Dice, hablando sobre la lengua, todo el capítulo 3 habla de la lengua, y dice en el versículo, veamos desde el 8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es lo que dice, veneno mortal. Dice 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
Por eso es que les digo yo que dice que no debemos de maldecir al hombre. Nadie se debe maldecir. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dentro del hombre habita una imagen a semejanza de Dios. Y cuando lo maldecimos, hay maldición para Dios. Porque usted y yo así fuimos hechos a imagen y semejanza, dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 10, veamos que dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Entonces ahí estaba, que no debemos de maldecir. No debe de ser así, no debemos de hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocimos el poder de Jesús. Bien, sigamos ahí. Versículo 31 estamos, dice: por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, aquel que no honra a Dios, sino que lo maldice o al hombre, está maldiciendo a Dios. Por eso dice que no se debe blasfemar, no se debe maldecir. Eso es la blasfemia, una injuria o una maldición en contra del Espíritu Santo. Entonces, Dios perdonó a muchos en aquel tiempo. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Hay unas citas ahí. Vámonos ahora más atrás, allá en Levíticos, capítulo 24, Antiguo Testamento. de Levíticos. ¿Qué dice? No? Dice castigo del blasfemo. Aquí tiene un título. Capítulo 24 de Levíticos. Es como el tercero o cuarto libro de la Biblia. Dice castigo del blasfemo, dice el versículo 10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Veamos qué dice. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó. Ahí está, versículo 11. Blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hijo de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron, dice, en la cárcel, hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Allí lo ponían en la cárcel y hasta lo que Dios decía que se había que hacer, así. Versículo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron, y pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Ahí está el castigo en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, por blasfemar. Entonces, esa también era la paga. Ese era en el Antiguo Testamento. Y ustedes recuerdan que hemos venido estudiando también bueno, vamos más allá adelantito, al capítulo 5 del libro de Hechos. Está la blasfemia contra Dios de parte de un hombre y una mujer, ¿se acuerdan? Llamado Ananías. Dice de que en el capítulo 5, versículo 3 dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahí está. La mentira es un engaño al Espíritu Santo. Por eso que el castigo fue muerte. Veamos ahí. Dice: que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no era tú, en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el versículo 5 dice: al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ahí está. Son ejemplos que vemos de cómo la blasfemia es imperdonable. Es condenación la que se acarrea aquel que blasfema al Espíritu Santo. Vamos avanzando ahí, siempre en Mateo capítulo 12, versículo 32, estamos, dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo,
ni en el venidero. Entonces, en otros evangelios dice, ni en esta generación, ni en las generaciones venideras. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso usted y yo debemos de guardarle, de honrarle. Debemos de darle toda la honra y la gloria. No maldecirle, no injuriarle, no blasfemar contra el Espíritu Santo de nuestro Dios, porque Él es el que vive dentro de nosotros. De eso es lo que está hablando aquí el evangelista Mateo, de cómo Jesús habló esas palabras para que el hombre tuviera respeto contra el Espíritu Santo. Porque podrían blasfemar en contra de Dios, de Jesús, pero en contra del Espíritu Santo, que es el que nos une a todos a través del poder de Dios. No se podía maldecir, no se puede blasfemar. Aún en este tiempo, porque habla en generaciones, no es solo en tiempos pasados, sino las generaciones pasadas y las que vienen por delante tienen que saber que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se debe decir. Pero eso está en que los padres los instruyan con la palabra, pero si los hijos no son instruidos, ¿qué van a saber? Para eso ellos van hablando cualquier cosa. ¿Y qué es lo que me toca hacer? Ay, muerte antes del tiempo. ¿Por qué? Porque hacen cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces lo que les queda es pagar el precio. Pero por muchos por ignorancia, dice Hechos 17:30. Habiendo pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia, eran ignorantes. Muchos en este tiempo todavía son ignorantes porque ellos desconocen por ignorancia. Ellos no han leído, no se han dado cuenta, o no escuchan, o no leen la palabra. Entonces hay trabajo para nosotros, sentirlos de que no deben de actuar de esa forma contra el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos en el versículo 33, dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces usted y yo, ¿qué frutos debemos de dar? Frutos buenos, frutos dignos, dice la palabra, de arrepentimiento, frutos que sean un ejemplo para la sociedad, para la familia y para todos los que nosotros nos relacionemos con ellos. Debemos de mostrar esos frutos. Pero el que es malo va a mostrar sus frutos malos. Todos los que andan haciendo maldad en la calle o donde quiera que anden, señor, que dicen que mató a un montón de personas, ¿qué frutos tienen? Los frutos, hasta él mismo dijo que eran como 40. Al final ahí van haciendo la investigación y no lo han sacado como 15 o 20. Los otros a saber a dónde están. Pero ahí es donde se ven los frutos. Entonces usted y yo, los frutos tienen que verse agradables delante de Dios. Frutos malos o frutos buenos son los que tenemos que dar. Por eso el apóstol Pablo, veamos esa cita allá mismo en el Nuevo Testamento, allá por Hebreos, primera de Timoteo, capítulo 1. Antes de Hebreos está Timoteo. Primera de Timoteo 1:13. Habla sobre el ministerio de Pablo y como que dice ahí en el versículo 12, después leemos el 13 y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Él mismo dice que lo tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, cuando en el 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibidos a misericordia porque lo hice por ignorancia. Entonces, ¿por qué lo hice? Por ignorancia. Entonces dice que él había sido injuriador, él había sido perseguidor, pero él reconoce que yo lo hice por ignorancia, no sabía. Así muchos, como les digo, no conocen o no saben, porque muchas veces no se predica mucho sobre eso.
Por eso son enseñanzas que uno debe de conocer. Versículo 34, dice ahí, siempre Mateo, dice, generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En lo que yo voy a hablar, o usted va a hablar, sí, lo que tenemos es palabra de Dios vamos a hablar. Y lo que tenemos es el Espíritu de Dios en nuestra vida, de eso vamos a hablar. Pero si lo que tenemos es mundo, cosas del mundo en nuestro corazón, eso se nos va a salir. Igual que, me doy un ejemplo, estaba yo con otra hermana, mi esposa, estábamos hablando de Dios, de las alabanzas, y decían que en el alma, que no sé qué, y salgo yo diciendo, tengo penas en el alma. Pedro Infante está cantando, bien sabe, así que si usted y yo tenemos eso en nuestra vida, en nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Entonces por eso les digo, cosas del mundo, porque en nuestra vida, queramos o no, hay cosas del mundo todavía. Nadie se las ha quitado por completo. Es una lucha. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta carne, hay debilidad en nuestra carne. Y allí donde hay que clamar y donde hay que meterse más con Dios, donde hay que pedirle al Espíritu Santo que vaya obrando más en nuestra vida, en nuestros corazones, para que Él sea el fruto que nosotros nos queremos. Amén. Bien, sigamos. Entonces dice generación de víboras, les digo, ¿cómo podéis hablar lo bueno? O sea, siendo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sigamos en el 25, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Entonces ahí estábamos hablando ya del tesoro. En nuestra vida debe de estar ese tesoro escondido en nuestro corazón, bien guardado, para que nadie lo saque. Porque eso es lo que queremos cuando guardamos algo, que nadie lo saque de ahí. ¿Y qué es lo que no queremos que saque? La fe, el poder del Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Atesorarlo en nuestros corazones, para que no tan fácil alguien lo saque o lo descubra donde está escondido. Por eso dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos guardado nosotros en ese cofre que hay en nuestra vida? Dijimos que nuestro corazón es un cofre donde se guardan muchas cosas. Hay tesoros adentro, y ese tesoro es el poder del Espíritu Santo, y ese tesoro debe de permanecer ahí. Pero usted y yo no lo dejemos contristar. Cuando usted y yo lo contristamos, entonces no dejamos la libertad del Espíritu y no obra, y cuando no obra se nos salen las cosas de Dios. Bien, versículo 36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa, ahí están otros puntos bien importantes. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, por todo lo que yo he hablado, en el día del juicio hay que dar cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que se habla, por eso es que Santiago hablaba de la lengua. Que con la lengua se maldice, con la lengua se bendice. Entonces, pero por cada palabra de esas tenemos que dar cuenta. Por eso es que allá, vamos a esa cita allá en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios, está después de Romanos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. ¿Qué dice? Dice, no erréis las malas conversaciones. Una buena costumbre. Eso es lo que hace las malas conversaciones. Cuando usted y yo nos ponemos a hablar
con alguien que no conoce de Cristo y se pone a hablar, le pega. Palabras que nosotros no deberíamos ya tener en nuestra boca. Se nos pasa. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice que nos corrompe. Porque rápido nos recuerdan aquellos tiempos cuando hablábamos así. Y se nos salen las palabras. Estamos hablando rato como ellos. Estamos hablando como un loco del mundo. Así es que eso es lo que dice ahí. Mas os digo, dice en el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Terminamos en el 27 y dice: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, hermanos, usted y yo debemos de cuidar nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque lo que hablemos tiene que ser las cosas que agradan a Dios. Porque si no le agradan esas cosas, hay que dar cuenta. Y esas mismas palabras nos van a condenar o nos van a justificar. Y por eso que dice que de toda palabra ociosa o corrompida que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Pero usted y yo no hablamos así. ¿Por qué? Porque no somos hombres del mundo. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios hablan como Dios o como Jesús. Jesús para eso vive en la tierra. A Jesús nunca se le oyó una palabra de esa ociosa o corrompida. Siempre habló un lenguaje perfecto. ¿Pero por qué? Porque él era perfecto. Y usted y yo debemos imitarlo. ¿Para qué? Para que a la hora de dar cuentas no nos saquen esas palabras. Porque si nos toca juicio, hay que dar cuenta de cada palabra que se dice. Y que de cuántas veces la decimos. Entonces, Dios tiene un registro de todas las cosas que hicimos. Así que por eso es que debemos de cuidarnos de ser árboles que damos buenos frutos, no malos frutos, porque el árbol bueno no da malos frutos. Dice ahí, el árbol malo, dice de que una serpiente, dice, no puede escupir miel, dice, sino veneno, porque la serpiente es mala. Satanás fue usado como una serpiente allá en el Edén cuando engañó a él. En forma de serpiente le apareció y le escupió el veneno. El veneno es que del pecado. Así esto, no le hagas caso a él. Y eso es lo que muchos a veces hacen. Nos utiliza Dios. Y empezamos a hablar como la serpiente, a pecar. Así es que nosotros debemos de tratar, hermanos, de apartarnos lo más que podamos del pecado. ¿Por qué? Porque no debemos de andar hablando cosas que no debemos, como los que no han conocido a Cristo. Así que, hermanos, ahí está la palabra, la gloria es para Dios. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle. Démosle gracias por la palabra de nuestro Dios. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel con cada uno de nosotros. Gracias por esa palabra, por esa enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, y le pedimos que guarde nuestras vidas, Señor. Que hable en nuestras mentes y en nuestros corazones y que toque esos corazones de aquellos que no le han recibido. Vamos a orar por aquellos que están a través de las redes o a través de este sonido y no han conocido a Cristo. Que sea usted, Señor, obrando en aquellos que no le han recibido. Y si hoy, Señor, usted ha tocado su corazón, que ellos esta tarde, Señor, puedan reconocerle como su Salvador personal. Mi amado amigo, mi amado hermano, si usted no ha reconocido a Cristo, quiere reconciliarse con Dios, hoy puede hacerlo. Hoy puede recibirle o reconciliarse repitiendo después de mí esta oración de fe, para poder tener a Cristo en su corazón, repitiendo después de mí, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador.
Gracias por esta tarde que nos has regalado, Señor. Le pido que bendiga la vida de los hermanos presentes en este lugar, que estuvieron a través de las redes y a través de este sonido. Sea usted bendiciendo su vida, Señor, que tu palabra haya edificado, Señor, ese conocimiento para poder actuar sabiamente, Señor, sin blasfemar el nombre del Espíritu Santo de nuestro Dios, porque sabemos que es el pecado imperdonable. Ahora le pido, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre y que podamos estar aquí el próximo martes. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y